Bueno, lo primero es que los contratos sindicales son una figura supremamente antigua en Colombia, ¿cierto? Es una figura que antecede el Código Sustantivo del Trabajo. Y piénsenlo, si antecede el Código Sustantivo del Trabajo es porque la figura del contrato sindical, o sea, no había una coexistencia antes del Código Sustantivo del Trabajo entre el contrato sindical y el sindicato como lo conocemos de trabajadores, ¿cierto? En cualquiera de sus modalidades, de gremio, de oficios varios, pero no existía la figura como tal de una organización sindical que se crea con 25 personas. El contrato sindical antecede el Código Sustantivo del Trabajo. En ese orden de ideas, es una figura muy necesaria en su momento y en el contexto histórico del país, sobre todo que nace con los braceros, ¿sí? En donde los braceros empiezan a decir, venga, ¿por qué no nos organizamos? Porque a ti te pagan 100 pesos, al otro 50, al otro 20, y se organizaron colectivamente, y esa organización firmaba un papel llamado contrato sindical, ¿cierto? Y ese contrato sindical tenía una validez en el país, claro que sí, la tenía, ¿sí? La pregunta que muchos nos hacemos es, cuando nace el Código Sustantivo del Trabajo y crea la figura de organización sindical como tal, que firman convenciones colectivas, ya no contrato sindical, sino convenciones colectivas, ¿por qué queda la figura del contrato sindical, cierto? Queda la figura del contrato sindical coexistiendo, y así lo decidió nuestro legislador, coexistiendo con la figura de sindicato, ¿cierto? Pero entonces, ¿qué pasa? Automáticamente el contrato sindical entra en desuso. Tan entra en desuso que en el año 2010 habían en el país poco menos de 50 contratos sindicales, muy pocos realmente, ¿cierto? Y unos muy tradicionales, muy de vieja data, eh, pero no habían contratos sindicales realmente en el país en comparación con el número de sindicatos y convenciones colectivas. Eso me interesa que lo tengan claro porque es un antecedente histórico chévere que le muestra a uno que la figura del contrato sindical no es tan natural como la creamos. Realmente tuvo su momento, tuvo su escenario histórico, pero que una vez entra la figura de la organización sindical con el Código Sustantivo del Trabajo, pues realmente no va mucho con la reivindicación de derechos y se usa la figura de sindicato. Hay otros que dicen que el contrato sindical es una figura muy parecida al contrato de protección patronal en México, que también ha tenido demasiados problemas y señalamientos por parte del movimiento sindical de que es una forma de enmascarar verdaderas relaciones laborales. Entonces, lo primero es que el contrato sindical está consagrado en el artículo 482 del Código Sustantivo del Trabajo, ¿sí? Y tiene una definición que la pueden ver ustedes allí. Define el contrato sindical como el que celebren uno o varios sindicatos de trabajadores con uno o varios patrones o sindicatos patronales para la prestación de servicios o la ejecución de una obra. ¿Cómo define entonces el contrato sindical el 482? Realmente como una herramienta mediante la cual sindicatos y, como lo dice allí, pues varios sindicatos o sindicatos patronales pueden prestar un servicio, pueden ejecutar una obra, ¿cierto? O sea, pueden prestar, o sea, pueden entregar su mano de trabajo a través de esa figura del contrato sindical. Según esta reglamentación, entonces los empleadores que requieran mano de obra pueden pedirle al sindicato, ¿cierto?, que suministren la mano de obra que necesitan para la empresa. De manera tal que se rompe el vínculo de subordinación que hay como entre el trabajador, el empleador, los trabajadores, la institución, porque ahorita vamos a ver que esto tiene que ver mucho con el sector público, o la institución y sus empleados, y se rompe ese vínculo y son los empleados los que empleador, público o privado. Entonces, en Colombia desde el año 1950 y hasta el 2010, el contrato sindical, como lo decía ahora, entró en desuso, ¿cierto? Al menos por dos razones. Lo primero, porque pues, ya los sindicatos negociaban sus condiciones laborales mediante convenciones colectivas, como se los dije ahora. Y lo segundo, dado la obligatoriedad que se fue constituyendo vía jurisprudencial, sobre todo la Corte Suprema de Justicia, toda esta idea de que las actividades misionales permanentes tienen que ser propias de la institución o de la empresa,
digamos, entra con un tinte de que con el contrato sindical entonces están intermediando verdaderas relaciones laborales, ¿sí? Uy, no sé si está atrasando o... Listo. Luego entra la famosa Ley 1429-2010, que en el artículo 63 se pronuncia específicamente sobre las CTAs, ¿cierto? Para decir que prohibió que las actividades misionales permanentes fueran contratadas a través de cooperativas de trabajo asociado. La suscripción de contratos sindicales en este momento aumentó exponencialmente. ¿Qué pasó? Pasa que con la prohibición del uso de cooperativas de trabajo asociado en el sector público de la salud, y esto es algo que, digamos, que marcó la historia de la intermediación laboral en el país, salen las cooperativas de trabajo asociado que eran usadas en el sector público de la salud y entran a suplir esa función los contratos sindicales. Pero cuando hablamos de contratos sindicales, no solamente estamos hablando de contratos sindicales, estamos hablando de que hay unos sindicatos que están dispuestos para el contrato sindical, ¿cierto? Porque uno tendría que diferenciar eso, eso es en el escenario sindical. Hay unos sindicatos que nacen como sindicatos, ¿cierto? Y en algún momento les da por firmar un contrato de sindical, pero también tienen su convención colectiva, ¿cierto? Pero hay otros sindicatos que nacen específicamente para el contrato sindical, digamos que nunca se les ha pasado por la mente ser un sindicato real con una convención colectiva, con un acuerdo colectivo, como en el caso del sector público. En otras palabras, se busca, o lo que pasó con esta mutación de la CTA a los sindicatos es que buscaron evadir la norma que prohibía el uso de cooperativas de trabajo asociado para actividades misionales permanentes. Recuerden que para la época, digamos que para el 2010, 2011, varias cosas pasaron en el país, ¿cierto? Entre ellas, eh, recuerden que nosotros teníamos el Ministerio de la Protección Social, logramos que con el gobierno de Santos se extindiera nuevamente y quedamos con el Ministerio de Trabajo nuevamente, porque antes era Salud y Trabajo fusionado. Y eso también viene con, digamos, eso es como un contexto macro, pero de la mano también de recuperar el Ministerio de Trabajo, viene también la prohibición a las CTAs de seguir intermediando laborales, actividades misionales permanentes, ¿cierto? Pero entonces se expide en el año 2016 por mucha presión, porque digamos era evidente que las cooperativas de trabajo asociado habían cambiado a sindicatos. Era tan evidente que en ese momento estábamos en la Escuela Nacional Sindical y lo que hacíamos era llamar a los nuevos sindicatos, a los supuestos nuevos sindicatos que estaban usando contratos sindicales, y cuando tú llamabas te decían, bienvenido a la CTA Sanar, a la CTA Salud X, ¿cierto? Y les preguntábamos desde la Escuela Nacional Sindical, les decíamos, pero ustedes no dicen que son un sindicato, pues yo tengo aquí la acta donde dice que ustedes son sindicatos. Dicen, no, pero es que somos lo mismo, antes éramos cooperativa de trabajo social, ahora somos sindicatos. ¿Qué pasó en la realidad para contarlo como muy coloquialmente? Nada. Todas estas enfermeras, enfermeros, otras dependencias del sector de la salud, sobre todo pública, porque allí fue un fenómeno, digamos, súper grande, eh, hoy eran cooperativa de trabajo asociado y al otro día simplemente firmaron un papel. Y en ese papel decía, somos 25 personas que creamos este sindicato y firmamos este contrato sindical. Así, les cambiaron el carnet que se ponían acá en el pecho y ya. Eso fue todo lo que pasó. Digamos, en la práctica, todo el mundo sabe que eso pasó y a la Superintendencia de Industria, la Superintendencia Solidaria, que era la que regía las cooperativas de trabajo asociado, no le importó y al Ministerio de Trabajo no le importó y parece que a nadie le importó que esto pasó a luces de todos nos dimos cuenta que pasó, pero a nadie le importó. Y ahora vamos a ver que las cifras no son menores como para que hubiese sido un problema de poca monta en el país, ¿cierto? Entonces, por todo esto y por la presión internacional, sale el decreto 036 de 2016 que intenta, digamos, como regular el tema, pero nada dijo sobre la prohibición del uso de contrato, regular el tema del contrato sindical, ¿cierto? Pero nada dijo sobre el problema este de estar reemplazando cooperativas de trabajo asociado con contratos sindicales o con lo que otros llamaron sindicatos falsos.
Estos son algunos datos como para que ustedes se hagan a la idea de lo que pasó. Esta es una gráfica que intenta mostrar la creación de sindicatos versus la creación de cooperativas de trabajo asociado entre 2007 y 2016. Bueno, las rayas me quedaron casi del mismo color, pero la idea es que ustedes vean este pico de 2009, Yo no ¿sí? entré. Hola, Sigue, ¿alguien, profe, sigue, ¿alguien estaba tranquilo. participando No, era alguien que ingresaba a la plataforma. o fue el micrófono que le quedó abierto? Sí, Ok, así fue. perfecto, perfecto. Listo, bueno, entonces esta gráfica muestra la creación de cooperativas de trabajo versus la creación de sindicatos, ¿cierto? Miren, el pico alto de 2008-2009 significa creación de cooperativas de trabajo asociado, digamos. Tuvimos un boom de las cooperativas de trabajo asociado, una creación gigante de estas organizaciones que eran las que intermediaban mano de obra de manera ilegal. No lo digo yo, lo dijo la Corte muchas veces. Y miren que eso baja justo en el periodo que les estoy relatando, de 2010, 2011, en donde ya tenemos Ministerio de Trabajo y en donde sale la ley 1429, que sale aquí en el 2010, ¿cierto? En donde prohíbe el uso de cooperativas. Entonces, sale la norma acá y miren cómo empieza a decaer este pico, en donde ya no hay cooperativas de trabajo asociado, tanto que en el 2012, miren, cae hasta el piso y en el 2016 casi desaparece. En este momento en el país hay alrededor de unas 300 cooperativas, muy pocas. Pero, en cambio, miren la otra línea, que la otra línea son los sindicatos, ¿cierto? Los sindicatos se mantienen, 2007, 2008, 2009. Cuando digo los sindicatos, es el sindicalismo en general. O sea, aquí, en este periodo, no hubo una creación de sindicatos nuevos en el país, se mantuvo la tasa muy parecida a la que tenemos hoy, que es del 4.5, 4.6. Pero en el 2011, miren cómo sube. Y sube, esta línea que ustedes ven viendo, es porque entran los sindicatos, se crean sindicatos para reemplazar estas cooperativas de trabajo asociado que son el pico, ¿cierto? Y entonces ya las cooperativas van para abajo y los sindicatos para arriba, ¿cierto? Eso es muy grave porque algunos tienen la lectura de que entonces creció el sindicalismo, de que hay más organizaciones sindicales, pero esto no es cierto porque gran parte de este pico que va en subida de sindicatos, son sindicatos falsos. Cuando digo son sindicatos falsos, son sindicatos que se crearon como una cooperativa para reemplazar la cooperativa, para sacarle hacerle quite a la ley de prohibición de CTAs en actividades visionales permanentes, pero no son sindicatos que se crean realmente con la función reivindicativa, social y política que tienen las organizaciones sindicales. Ahora vemos como más en detalle esto. Esta es otra gráfica que nos muestra que entre 2009 y 2020, ¿cuántos fueron los contratos sindicales depositados por año en el Ministerio de Trabajo? Y miren que esto sí es una cifra abrumadora, ¿cierto? En el 2009 teníamos 49, en el 2010 teníamos 50, como les dije ahora. Aquí sale la ley 1429 que prohíbe las cooperativas de trabajo asociado y el fenómeno inmediatamente aumenta el número de contratos sindicales. Entonces ya en el 2011 se depositaron 1.076 contratos sindicales, en el 2011 871, y miren en el periodo 2014-2017, todos los que se depositaron, 7.147 contratos sindicales, ¿cierto? Vuelve y cae un poco, pero se mantiene, ¿sí? O sea, en el 2019 tuvimos 1.547 contratos sindicales. Siempre tenemos mil y algo contratos sindicales. Ustedes dirán, ¿cada contrato sindical es un sindicato? No, un sindicato tiene muchos o puede tener muchos contratos sindicales, ¿cierto? Y ahora más adelante vamos a ver por qué, sobre todo por los periodos de tiempo en los que se suscriben los contratos sindicales normalmente. Entonces, los contratos sindicales del estudio que hemos hecho en el centro y de lo que alcancé a adelantar en mi tesis, es que los contratos sindicales tienen por lo menos 3 problemas, ¿cierto? Primero es que ha servido como una herramienta para perpetuar la intervención laboral ilegal,
pasa de cooperativas, reemplazan a las cooperativas con esto, pero finalmente terminan siendo las mismas actividades misionales permanentes. Yo creo que en este grupo no hay duda de que las actividades de enfermería, ser médico o estar en cualquiera de las aristas del sector de la salud, pues son misionales permanentes de la salud, ¿cierto? Lo que significa que tener una enfermera a través de una cooperativa de trabajo social o a través de un sindicato que ofrece un contrato sindical, pues podríamos decir casi que a ojo cerrado que estamos hablando de una intermediación laboral ilegal, ¿cierto? Lo segundo es que a través de esta figura se desnaturaliza la actividad sindical y yo ahí quiero hacer un énfasis importante porque creo que esa es de las, o sea, es muy grave la intermediación, sí, pero el que se desnaturalice la actividad sindical me parece muy grave porque, digamos, son figuras o es una figura que no respeta los postulados básicos del sindicalismo, pero sobre todo de la negociación colectiva, ¿cierto? O sea, digamos, no podemos asimilar, y eso es importante que lo tengan claro, porque a nivel internacional, por ejemplo, para la OIT, el contrato sindical es una forma de negociación colectiva, ¿cierto? Entonces, dice, Colombia tiene 3 formas de negociación colectiva, la que hace a través de convenciones o acuerdos, la que hace a través de pactos colectivos y la que hace a través de contratos sindicales, ¿cierto? Entonces, así lo entiende, porque así está en el 482 del Código Sustantivo del Trabajo, el 483 vuelve y retoma. Entonces, el hecho de que se entienda como una forma de negociación colectiva es muy grave porque de hecho los contratos sindicales no son negociados. Son cláusulas de adhesión que una persona que quiere trabajar no sé, en la S de Rafael Uribe Uribe, por poner un ejemplo, pues simplemente firma y firma las condiciones que están allí, ¿cierto? Cuando digo que lo más grave es que con esta figura se desnaturaliza la actividad sindical, no solamente es porque casi todos los contratos sindicales vienen de una figura como las cooperativas de trabajo asociado y que ahora dicen ser sindicatos, sino porque cuando tiene 3 problemas. Uno, cuando se crean, dicen que se crean con 25, pero por ejemplo no hay asambleas, ¿cierto? No hay una asamblea de constitución y eso lo puede verificar uno con una simple revisión a la documentación de los contratos sindicales. Segundo, tú te das cuenta que son sindicatos de 3.000, 4.000 personas y en todo el país y sin una sola subdirectiva o comité seccional en las regiones, porque no funcionan como sindicatos. Lo tercero es que los que dicen ser la Junta Directiva Nacional tienen unos postulados en los contratos sindicales y en los reglamentos, que son como 2 cosas que tienen los contratos sindicales, los sindicatos que son contrato sindical, unos postulados completamente antisindicales, ¿cierto? Como se prohíbe la huelga, expresamente como una autorización por parte del sindicato, ¿cierto? Se prohíbe entregar información, panfletos y demás, pero en términos de negociación colectiva, que es una arista importante del ejercicio de la libertad sindical, no hay una negociación como tal. O sea, no es que el sindicato se siente con sus 4.000 afiliados y digan, bueno, los que van para el Hospital Rafael Uribe, ¿qué quieren? ¿Qué salario podríamos negociar? ¿O cuántas horas de trabajo? No, no hay eso. Simplemente el hospital pone unas condiciones y el que quiera las firma y el que no, pues no se beneficia del contrato sindical. Pero quizás de las cosas que a mí más me llama la atención es que ustedes saben que en materia de libertad sindical existe un principio básico que es el libre ingreso y libre retiro de las organizaciones sindicales, ¿cierto? Y en estos casos no hay libre ingreso, porque la persona se afilia a la organización sindical no porque quiera ser parte de la organización sindical, sino porque quiere entrar a trabajar, insisto con el ejemplo, al hospital Rafael Uribe Uribe, ¿cierto? Entonces no es que yo quiera ser sindicalista, conformar esta organización, debatir, no, lo que yo quiero realmente es obtener el trabajo y para obtener el trabajo hay un paso previo, afiliarme a ese sindicato, que por supuesto pues sería falso, pero usa la figura del sindicato para firmar un contrato sindical, el cual no tengo ninguna capacidad de negociación colectiva. Y tampoco hay libre retiro, porque una vez termina el acuerdo con el hospital, cae tu afiliación, o sea, ya supuestamente no eres afiliado a la organización sindical. Entonces, esos son como los problemas como macros que tienen en materia de libertad sindical y que sustentan la afirmación que está en la diapositiva, que es por qué desnaturaliza la actividad sindical, ¿cierto? Y el tercer problema que tienen los contratos sindicales es que violan derechos laborales,
¿cierto? Digamos, no hay un reconocimiento claro de derechos laborales en materia de pagos, en materia de horarios máximos de trabajo, de pagos de trabajo suplementario, dominical, como lo hay con los trabajadores. No hay pagos ni claridades sobre las licencias de maternidad, de paternidad, incapacidades, aunque muchas de estas vienen con la afiliación a la seguridad social. Digamos, no hay ninguna de los contratos sindicales que se analizaron en este estudio, se evidencia que hay una entrega de derechos laborales por debajo de lo normal, por debajo del Código Sustantivo del Trabajo, como lo hacían las cooperativas de trabajo asociado antes de que entraran en desuso por los contratos sindicales y lo que por 20 años le pedimos a la Corte que se pronunciara y que finalmente terminó acabando con las cooperativas. La diferencia entre las cooperativas y los contratos sindicales es que con las cooperativas nos demoramos mucho para tener pronunciamientos judiciales en donde dijeran que eran figuras con las cuales se intermediaba laboralmente la mano de obra en el país. Con los contratos sindicales estamos muy atrasados y no hemos podido empezar a tener fallos judiciales en torno a este tema, sobre todo porque la mayoría están en el sector de la salud pública, y muchos aducen que sería quebrar el sistema, que la salud ya tiene muchos problemas para sumarle otros. Situación que es muy grave porque ustedes saben que en tiempos de pandemia quienes han estado más expuestos ha sido el sector de la salud por obvias razones, y su precarización no solamente tiene que ver con OPS, con malos salarios, con extenuantes jornadas, sino también con que en ese sector hay un gran uso de esta figura del contrato sindical. Ahora, mirando un poco las cifras, tenemos entonces que el 97% más del 97% de los contratos sindicales que analizamos, porque fue una base de datos que nos suministró el Ministerio de Trabajo y cogimos contratos sindicales por contrato sindical y lo estudiamos, fueron suscritos con el objetivo de, o con el objeto de realizar actividades propias, ¿cierto? Lo que llamamos hacer intermediación laboral y legal. En la mayoría de estos contratos sindicales se hacen un montón de cobros, se cobra cuota por afiliarse, se cobra cuota de administración y se cobra la cuota sindical, ¿sí? Y todo esto es descontado del salario, del ingreso que recibe el trabajador cada mes. En lo referido al tema de la huelga, como les decía ahora, los contratos sindicales, establecimos que más del 62% de esos contratos que se analizaron establecen una prohibición expresa de la huelga, lo que ya es o sea, dice muchísimo de lo antisindical que pueden ser esta figura y del tipo de sindicatos que la suscriben. Estos contratos sindicales, entonces, no pueden, como afirmaciones, no pueden considerarse como una forma de negociación colectiva, son más unos contratos de adhesión. Pero adicional a esto, vamos a ver una gráfica en la cual vamos a ver como la relación de estos nuevos sindicatos creados con relación al número de sindicatos que nacieron para el mismo periodo. Y de hecho, en el 2013, que fue como uno de los rangos de tiempo donde más sindicatos se crearon, en total 417, el 23 eran sindicatos que usaban contrato sindical. Entonces miramos esta gráfica. En rojito están viendo como los sindicatos que se crearon por periodos, ¿sí? Y el aumento por año. Entonces, por ejemplo, miren que en el 2013, acá, de los 417 sindicatos que se crearon, que dicen las bases de datos del ministerio que nacieron nuevos a la vida, el 23% eran sindicatos falsos que usaban contratos sindicales. Y así, por los periodos subsiguientes hasta el 2016. Por toda esta situación, la Central Unitaria de Trabajadores, Fabio, específicamente, recuerdo que lideró esto, presentaron queja ante el Comité de Libertad Sindical en el año 2015, perdón. Y en esta queja ante el Comité de Libertad Sindical de la OIT, justo se decía todo esto que estamos viendo acá, ¿cierto? Se usaban las cifras, se usaba el estudio de cooperativas de trabajo asociado que mutaron a ser sindicatos,
Y, digamos, esta ha sido una apuesta y una preocupación clara de la Central Unitaria de Trabajadores, de los contratos. Creo que es la central que más se ha casado con ese tema. Sin embargo, bueno, hemos tenido como variados obstáculos para poder avanzar en materia de derechos, porque lo cierto es que a la fecha no hay decisiones ni administrativas ni judiciales que propongan una visión de prohibición de contratos sindicales por los tres problemas que acabé de decir, ¿cierto? Porque no se cumplen derechos laborales, porque no hay un ejercicio real de la libertad sindical y porque se intermedia laboralmente. Vamos a tratar de ver una radiografía del estado actual de los contratos sindicales, más o menos 2016-2019. Hay unos datos que van hasta 2020, pero no tenemos de 20 para acá porque bueno, ustedes ya saben que en marzo empezó la pandemia y muchas cosas se han quedado como frenadas, pero entre ellos creo que el suministro de información por parte del Ministerio de Trabajo ha sido muy precario en estos tiempos de pandemia, aduciendo que los tiempos están extendidos. Entonces, a la fecha, pues no ha cambiado mucho el panorama realmente, ¿cierto? De 2016 al 2019-2020. Se observa que estos contratos generan una alta inestabilidad, la mayoría de ellos, o sea, 2.000, casi 2.900, 2.800 contratos, tienen una duración de 1 a 3 meses. Entonces, partan por ahí, ¿cierto? Cuando ustedes ven que en un año son 7.000 contratos, 5.000, 4.000 contratos, no piensen que son sindicatos, es que un sindicato puede suscribir muchos contratos sindicales porque su mayor problema es este, la inestabilidad, ¿cierto? O sea, normalmente cada contrato sindical dura 3 meses en el sector público. Vamos a ver que el sector privado duran un poquito más. Entonces, miren esta relación. Los que duran más de un año son solamente 49 contratos sindicales en promedio, pero miren los que duran de 1 a 3 meses, 2.829 contratos sindicales. Eso es un número supremamente alto que te habla ya de la inestabilidad del modelo del contrato sindical. Ahora, al analizar la duración de esos contratos sindicales por sector público y privado, porque desagregamos las dos cifras entre público y privado, se identifica que en el sector público se mantiene más la inestabilidad entre 1 y 3 meses, mientras que en el sector privado puede ser entre 7 meses y 1 año. Entonces, miren esta gráfica que es del sector privado, pero que es el mismo periodo de tiempo, 2016-2019. Las barritas amarillas son entre 7 y 12 meses. Son más altas que las de menos de un año, que son las barritas azules. Quiere decir que en el sector privado se supone que hay un poco más de estabilidad, aunque bueno, 7 meses, 12 meses, pues no marca mucho la diferencia. Pero sí abruma mucho el periodo de 1 o 3 meses que lo tiene el sector privado, que es esta gráfica, que es ya para sector público, en donde las barras naranjas, que son las más altas, son las que establecen que son contratos sindicales de 1 a 3 meses. Desde que empezó el uso de esta figura en el 2011, se ha denunciado que es una figura que se usa mayoritariamente en el sector público de la salud, que sus contratos sindicales van entre 1 y 3 meses, como ya lo vimos. Ahora, si los miramos por sector, lo que les acabo de decir, en el sector público tenemos 3.871, o bueno, teníamos en el periodo 2016-2019, no hemos hecho el rastreo entre 2021, y en el sector privado solo 344. Si miramos en qué sectores se concentran estos contratos sindicales, pues miren la gráfica, es muy diciente en la salud privada y la salud pública. Entonces es como, aunque estos otros sectores que aparecen allí es porque sí hay presencia de contrato sindical, solo que no tan masivamente como en el sector de la salud pública y en el sector de la salud privada. Entonces normalmente tenemos contratos sindicales en la agroindustria, en el sector comercial, en construcción, en financiero, en minero energético, tenemos en telecomunicaciones, en servicios públicos, también tenemos y en transporte. Uy, esta gráfica no se me ve. Pero intentaba hacer un mapa de Colombia que muestra por departamento dónde se concentra, ¿cierto? Mayoritariamente en el Valle, y digamos, tenemos ahí el Valle siempre es como el epicentro de muchas cosas buenas, pero también de otras no tan buenas.
Y esta es una clara muestra de que en el Valle el uso de contratos sindicales es la mayor que hay en el país. Los 8 sindicatos con más contratos sindicales, que además están allá en esta zona del país, tenemos estos datos, que haciendo la revisión de qué tipo de datos son, miren, por ejemplo, este tiene 779, no se ve mucho, pero allí está. Son todos, casi todos son de la salud. Recupérate, Sintracor, bueno, estos que son del sector de la salud especializada. Ahora, si miramos instituciones de salud, ya propiamente de salud en el Valle del Cauca, que tienen más de 90 contratos sindicales por año, encontramos estas instituciones, la Red de Salud del Centro, Red de Salud Norte S, Red de Salud Oriente, o sea, casi todas las que tienen allá, que tiene cada una más de 90 contratos sindicales. Quiere decir que gran porcentaje muy alto de su personal en salud está intermediada de manera ilegal mediante estas figuras. Ahora, claro que los trabajadores de la salud son los que se han llevado la peor parte. No son los únicos, porque hay otros sectores que tienen contrato sindical, pero sí, digamos, la peor parte. Primero, eran tercerizados de manera ilegal con las cooperativas de trabajo asociado y ahora con sindicatos falsos y derechos laborales sindicales, ¿cierto? No existe ninguna protección, digamos, legal en este momento. Cuando digo que no hay protección es porque, pues primero no hay ninguna decisión reciente que haya tratado este tema así como lo estamos viendo en este espacio de intercambio. Y las sentencias que hay, que son 2 de tutela, la T303 y 457, justo dicen todo lo contrario, ¿cierto? Dicen que el contrato sindical no genera una relación laboral, o sea, no nos sirve. Sandra, una opinión adicional que creo yo que puede ser útil en este momento, y es que la esencia del asunto sí consiste en que sindicatos operen o provengan o no de la genuina formación sindical, pero ya bajo la denominación de sindicatos, que se supone que son de trabajadores, hacen el tránsito por vía de estas normas a empleadores, que es el asunto, o sea, sindicatos que se convierten en empleadores, en patrones de, en este caso, los que se supone que son sus propios afiliados. Y el objeto es hacer un negocio cualquiera, que es prestando un servicio a alguien, presta un servicio tercerizando una labor de una entidad, por regla general también de orden público, o de empresas como señalas de los cañeros, por ejemplo, y en la cual el que supone que es el vocero de los intereses colectivos de los trabajadores se convierte en empleador de ellos, violentando de la misma manera que el otro empleador los derechos laborales, y como señala María Eugenia, violentando inclusive hasta el pago de la seguridad social correspondiente cuando la paga. Entonces, es eso, es volverse un tercero que contrata, pero sin la condición de empleador como lo autoriza la ley, en nombre y supuestamente a través de una dirigencia sindical.